Este evento lo que intenta es reflejar qué es lo que está sucediendo, pero también, además, y eso es lo que nos pareció interesante, presentar distintas acciones que se están realizando en distintos espacios a través de la ciudadanía, con jóvenes, con mujeres, con distintos actores. Y era necesario y es importante que la academia siempre esté presente en estos eventos. En nombre del Ministerio de la Mujer, quiero agradecer a Calandria y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que nos recibe esta mañana. A nosotros se nos ha pedido como Programa Nacional contra la Violencia, que somos coorganizadores del concurso que se va a premiar ahora después de estas presentaciones, que presentemos la exposición Factores socioculturales que intervienen o que interfieren en la violencia, ¿no? Entonces, nosotros habíamos pensado que nos íbamos a dirigir a una comunidad universitaria y queríamos hacer un poquito de pedagogía respecto a la parte conceptual para que se entienda desde el Ministerio de la Mujer cuáles son los conceptos que manejamos respecto a violencia, a género y a violencia, ¿no? Dice, todos verán tu foto, la imprimiré, la botaré en tu colegio, hasta que mueras no pararé. Tú si mereces morir, mañana te rompo la luna de tu celular, tus lentes y tu cara te la cortaré. Vas a ver que el diablo tiene nombre y se llama Alex. Es de un joven de 19 años que se lo envía a una joven también, una adolescente de 16 años. Es el primer sentenciado por acoso sexual en nuestro país. ¿Sí? Estos son los mensajes que usualmente este joven le enviaba a su ex enamorada con la intención de retomar su relación. Pero esta declaración resume el concepto de género y de violencia de género. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de género, hablamos de esta construcción social que establece roles, espacios y atributos a hombres y mujeres. Y eso está aquí en esta declaración. Y también define o también expresa lo que es la violencia de género, que es aquella imposición, acción que cause daño, dolor, pero que se basa en mantener la posición de hombres y mujeres en un statu quo. Nos dice que hay un sistema de género que establece lo que ya hemos visto hace un ratito, pero que además está intersectado con otros indicadores, otras categorías, ¿no? Y que está sobre la base de un sistema basado en estos atributos o estas concepciones culturales y sociales, ¿no? Y ahí estamos llegando ya al tema que se nos ha pedido exponer, ¿no? Hay como vamos a decir, las raíces de todo esto vienen de esa estructura social que tenemos, ¿sí? Y que no puede ser separada solamente el componente de género de las otras condiciones que son clase, raza, etnia, ¿no? O edad. También hay que aclarar que la violencia de género se ejerce no solamente contra las mujeres, sino también contra aquellas personas disidentes del sistema de género o que no se amoldan a lo que se espera que sea este sistema binario que se nos ha sido impuesto, ¿sí? El 27.9% el hombre es dominante y agrede por eso, y agresivo. Por eso trata duramente a la mujer, ¿no? Entonces los hombres son así, pues, ¿no? Monolíticos, no tienen más allá, no tienen otras dimensiones, son así, ¿no? Son así como dice esta cifra. Entonces eso nuevamente lo vamos a encontrar reforzado en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es la frase? La fría confesión de un asesino, ¿no? La maté porque me dijo que hijo que esperaba no era mío, ¿no? En una agria discusión producto de los celos terminó en un fatal desenlace. Entonces, bueno, hay toda una explicación, justificación no se nombra en realidad que el único responsable de acá es el hombre y que el hombre puede superar un problema con su pareja sin necesidad de asesinarla a esta, ¿no? Sino que hay una idea de hombre universal, por así decirlo, y es agresivo, violento, que no es capaz de controlar sus emociones y todo lo demás. Y nuevamente hay un reforzamiento de los medios de cómo deben ser hombres y mujeres, ¿no? No hay más allá, no hay otras representaciones más allá de estas estáticas inamovibles en todo caso. Y eso ha llevado finalmente, y con eso voy a cerrar, a lo que nos dice Rita Segato, que me imagino que sí la deben conocer, ¿sí? Ella que nos habla de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Ella dice que los actores, o en todos los impulsores de esta pedagogía de la crueldad, son los medios de comunicación. ¿Por qué?
yo lo voy a leer, ¿no? No es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que los medios le enseñan a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos de las mujeres hasta que queden solo restos. Es una pedagogía porque ese público está siendo enseñado a no tener empatía con la víctima a través de la banalidad y la espectacularización con que se trata la violencia de género en los medios. ¿Sí? Entonces hay una insensibilidad producida o como efecto de esta reproducción sistemática de cómo se presenta la violencia, pero también de cómo se vuelve a representar o a solidificar estas representaciones categóricas de cómo somos hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces hay una gran responsabilidad y una demanda de nosotros como Estado también y como sociedad civil de que los medios de comunicación transformen la representación no solamente de género, sino también de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias a Jenny Canales. Ella decía que cuando Calandria y Concorte Medio vinieron, yo diría, ella nos abrió la puerta, ¿no? Y es importante que la academia se comprometa con estos temas y que desde ahora todos los que enseñamos y lo que recibimos y aprendemos, pues nos metamos este chip, que no solamente tiene que ver con proteger a la mujer, sino mirar críticamente la masculinidad, ¿no? No es que los hombres, las mujeres, no. Hay que trabajar un tema de igualdad, hay que trabajar un tema de dignidad también, que nos falta trabajar en los discursos, sobre todo mediáticos. Y quiero recoger lo que decía Vanessa. Yo creo que, vuelvo a insistir, los medios no son entidades abstractas. Los medios somos personas que trabajamos en estas entidades. Y que no tenemos que satanizar a los medios. Tenemos que brindarle herramientas para el conocimiento, para la reflexión, desde la universidad, desde el campo, porque los medios pasan también por una situación donde la libertad de información permanentemente está enfrentada con la libertad de empresa. Nosotros desde el Concord TV, no estoy excusando a los medios, desde el Concord TV he tenido varias reuniones con periodistas, con reporteros, con guionistas que nos dicen, y en esa reunión además han estado gerentes de medios, gerentes comerciales en medios, que nos dicen, de ellos dependen qué cosas ponemos y qué no ponemos. Entonces, en este esfuerzo de llevar información, también tenemos que ver la lucha por la libertad de información, pero una libertad de información y expresión humanizada, ¿no? Donde la libertad de información por mucho tiempo nos han hecho creer que prima sobre todos los demás derechos, y eso no es cierto, ¿no? Y yo rápido voy a ver las normas, porque yo soy abogada, que trabajo en comunicaciones, y me es inconcebible hablar de estos temas sin pasar por una revisión legal. O sea, estas son obligaciones, no es un favor que nos hace. La autorregulación no está funcionando porque se cree que deben hacernos el favor de poner un alto en estos temas, cuando tenemos tantas normas que vamos a ver, ¿no? Que tenemos que entender que la libertad de información y expresión tiene límites, no significa ser omnipotente, no significa poder mandar cualquier información sobre cualquier tema sin límite. No puedo presentar imágenes que atentan contra los derechos de las personas, porque la libertad de información y expresión está en el mismo nivel de los derechos de los otros, del derecho al honor, a la buena reputación, a la privacidad y a la imagen. Y cuando la libertad de información solamente es por interés superior y significa aquello que ayuda a la sociedad a ser mejor, no lo que le interesa al público, recién ahí podríamos poner en cuestionamiento, poner algo que atente contra los derechos de los otros. Y lo que estamos pensando en los medios es que la libertad de información y expresión prima siempre, es omnipotente y puedo decir y hacer lo que quiero. Lo que sí no se puede hacer es censura previa. Por ejemplo, el tema de la paisana Jacinta, podrá la sentencia de Cusco decir no la pasan más, pero el medio podrá decir tengo libertad de expresión y la pasaré. O sea, eso sí es claro. Pero si esta libertad de expresión atenta contra estos derechos, igualito podré sancionarlo. Y eso es lo que tenemos que velar. Esas son las premisas. No existe libertad para ninguno de nosotros omnipotente. Tampoco en los medios de comunicación y tampoco como comunicadores. No solamente los medios son responsables porque dan programación no adecuada. ¿Qué hacemos nosotros, adultos, que estamos al lado de niños, de hijos, sobrinos? ¿Qué están viendo nuestros chicos en la programación cuando nosotros mismos estamos diciendo que hay mucha violencia
cuando decimos que los programas de entretenimiento utilizan el humor para denigrar a una persona, ¿por qué los dejamos ver esto? Y peor, miren este dato. La relación con los chicos en los medios son a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de Face, de YouTube. Los chicos están viendo todo por YouTube y Face y saben que no hay control parental. Entonces, peor, ¿qué cosa ven los chicos solos en Internet? Entonces también es una responsabilidad compartida, y he hablado del ministerio, ¿no? Ya he hablado de los comunicadores, pero hablo de nosotros como ciudadanos, qué tipo de personas se están formando, porque los chicos, si ven, hacen la tarea, sí van al colegio, pero se forman realmente los contenidos mediáticos. Entonces, ¿qué dicen los chicos? Que ven sobre todo programas solos. En familia ven, sí, miren, lo curioso es que ven en familia noticieros, programas de entretenimiento, realities, pero sin comentarios. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Si mi papá y mi mamá están viendo esto, o mi hermano, a quien admiro, está viendo esto, pues esto está bien, hay que copiarlo, la violencia es normal, es mi forma de relacionarme, tengo que ser así para poder vivir en la sociedad. Pero si hubiera un adulto o un profesor, que el tema de educación en medios también es clave, podría decir, oye, ¿te parece que está bien eso? Eso me parece muy violento, no le apagues el televisor, acompaña el pensamiento crítico en el uso de medios a los chicos, ¿no? Porque estos son los futuros ciudadanos. Y este es bien triste lo que los chicos dicen. Los chicos, ¿a quién ven como víctima en los medios? A las mujeres. Y siguen la imagen de ellos mismos. Y acá, miren estas imágenes, pues. O sea, ya no es suficiente ver la violencia contra la mujer. Necesitamos ver la violencia contra la mujer, niña y adolescente, ¿no? Una y otra vez. Y nosotros le hemos puesto estas cintas verdes, porque los medios no entienden de la revictimización. No entienden que cuando una niña, además el Código del Niño y Adolescente lo prohíbe poner la imagen del niño cuando es víctima, agresor, infractor, lo que quieras, no se puede poner su imagen, ni su identidad, su nombre, el nombre de los papás, ir a su colegio, nada. Y una y otra vez pasaron el caso de estas chicas. Y peor, el caso de la chica voleibolista, inventando historias, atentando contra su privacidad, su buena reputación. Claro, ya la historia de la mujer grande no importa. Vamos a la historia de las chicas donde llama más la atención el morbo, el sensacionalismo. Todos somos cómplices de esto porque lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, según lo que dice la norma, pues vamos a la autorregulación. La historia es que todavía el 56% piensa que la radio y televisión no se regula, que existe un horario familiar. Ha aumentado la cifra en un 65%, pero todavía no sabemos cómo quejarnos. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando existen estas imágenes? Lo que yo puedo hacer, y es lo que deberíamos hacer desde las universidades también, presento mi queja al propio medio de comunicación. Si el medio no me responde, ¿no? O lo que me responde no me satisface, pues voy al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con mi carta, que he presentado mi cargo, a decir, mira, ya presenté al medio y no hizo nada. Me voy donde ti y es el ministerio el que debe sancionar, porque esta es una infracción grave, no cumplir el horario familiar y no cumplir las disposiciones del Código de Ética. Si nosotros como ciudadanos hiciéramos esto de quejarnos, de denunciar ante el ministerio, 2 sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a un mismo medio sobre un programa en un año, elevaría la infracción a muy grave. Y en muy grave está la posibilidad de no renovar licencia. Es decir, ese canal de televisión podría perder su licencia. Sí, la mejora de la comunicación a favor de la erradicación de la violencia contra la mujer depende de los medios, depende del Estado y depende de cada uno de nosotros. No esperemos hacer grandes cosas, lo que puedes hacer alrededor tuyo. Los medios pueden trabajar de alguna manera una corriente de opinión pública favorable a que este tema se legitime como un tema no de una persona o de una familia, sino un tema social y tratarlo como tal. Los medios pueden ayudar a orientar a la ciudadanía a prevenir y no solamente ya cuando se dio el hecho
en el caso del asesinato, el feminicidio, ¿no? Los medios pueden también ayudar a explicitar lo que decía Vanessa con relación a esas creencias, estereotipos, que está muy instalado en nuestra mente y que a veces afloran naturalmente sin que seamos conscientes de ellos, y los periodistas son también como nosotros, personas, y pueden tener esos enfoques, ¿no? Entonces, es importante los medios por eso. Pero así es como es importante ese rol, también es importante que tengamos una metodología para analizar ese rol, ¿no? Porque nosotros a veces podemos tener como consumidores una percepción del conjunto, pero no necesariamente tenemos un análisis que es el que vamos a presentar acá, desde el punto de vista de la calidad informativa y desde el punto de vista del enfoque género. Estamos hablando de 192 noticias, de prensa 85 y de 107 televisión. Como les mencioné, solamente son noticias vinculadas a feminicidio, ¿ya? Donde se aprecia que en prensa es La República, Ojo, El Comercio, quienes tienen mayor noticias al respecto, y el Trome y Expreso menor. Y en el caso de televisión, Frecuencia Latina y América Televisión y ATV, ¿no? Y menor, ATV Más y TV Perú. La prensa visibiliza más al feminicida, mientras que la televisión a la víctima. El uso del concepto de feminicidio. En el 2012, en prensa se mencionaba la palabra de feminicidio, el concepto, en casos que evidentemente eran feminicidios, en un 10%. Ahora se utiliza en el 83%. En televisión su uso era del 6.8% y ahora es de 64.5%. Ha habido un avance. Evidentemente por la normativa, evidentemente porque hay más incidencia de los actores sociales, la academia, el Concord TV, instituciones como Calandria u otros actores. Entonces, hoy día sí, el periodismo es un aliado para legitimarlo como delito, ¿no? Temas asociados a feminicidio, es decir, tratan el caso de feminicidio, pero se trabaja también otros temas o se presentan otros tipos de violencia, no solamente violencia física, sino se hace alusión a violencia sexual, las denuncias, que si esta persona fue a hacer una denuncia al MIN o no, o si ya tenía restricciones de la pareja, ¿no? Denuncias o sentencias judiciales, como políticas, se aparecen vinculadas a políticas. En general vemos que se centra en el hecho, en la violencia física. Se trabaja muy poco, excepto televisión, que vemos, miren la barra naranja, sí trata de abordar otros aspectos. Aunque muy poquito sigue siendo las cosas positivas de prevención que se pueden hacer al respecto. Es decir, el trabajar el tema de feminicidio no nos lleva a presentar otros casos de mujeres que de pronto se han salido de ese círculo, ¿no? Y cómo orientar a la ciudadanía en cómo se podría salir. Enfatizo, visibiliza la desigualdad en las relaciones de género, hace ese análisis que presentó Vanessa, no. Usa estereotipos, prejuicios negativos de género, no, tampoco, aunque sí un 42% en prensa, sí, digamos, legitima, refuerza los estereotipos, ¿no? Usa, pero, digamos, la mayoría más o menos relativa, no. ¿Qué estrategias discursivas utiliza? Esto es importante, nos presentó Vanessa los titulares. Muchas de las estrategias discursivas se ven en los titulares, es decir, a veces puede haber una legitimación del feminicidio justificando por acción de la víctima, ¿no? En el sentido de porque le fue infiel, porque le contestó mal, porque habló con las amigas, o a veces en el caso del feminicida, porque estaba loco de ira, porque estaba ebrio, etcétera. Entonces, sigue habiendo una justificación más del lado del feminicida y también de la víctima, pero también hay algunas formas en que se relativiza o naturaliza la violencia, ¿no? Una más. La mujer es presentada como un dato más. Entonces, es una forma también de relativizar el caso. Creo que aquí hay que ahondar mucho más. De hecho, el estudio tiene más aspectos cualitativos, pero es importante cuál es la actitud del medio, ¿no? Es decir, se describe, como hemos dicho, se describe, no se toma postura, pero también es cierto que y se pierde la oportunidad de orientar, pero en los casos que se hace, lo que notamos es que los presentadores
o las presentadoras, porque mayoritariamente son mujeres, tienden a indignarse, ¿no? Si hay una indignación, sin embargo, esa indignación no va acompañada ni de orientación a la ciudadanía, ni de datos sobre los servicios, cómo se pueden usar, ni de fiscalización al Estado en las políticas públicas. Primero, no se puede hablar de los medios, ya no podemos hablar de los medios. Una tendencia y comportamiento es la prensa y otra tendencia y comportamiento es la televisión, y aunque no aparezca, otra tendencia y comportamiento es la radio, precisamente porque no aparece. Y en la prensa yo creo que es importante, creo que de todas maneras la vigilancia hacia los medios, hacia la televisión puede ser que esté teniendo su impacto, ¿no? Pues, sin embargo, la prensa no tiene esa regulación, la prensa no tiene un Concord TV, ¿no? La prensa no tiene tantos estudios, pero no tiene tantos estudios de sociedad civil como sí lo tienen los medios audiovisuales, ¿no? Entonces creo que esa es una diferenciación. La segunda reflexión tiene que ver con casi siempre en las capacitaciones o el trabajo con los medios solemos enfatizar el tema de la calidad periodística, o por lo menos desde las intervenciones de Calandria o los códigos de ética, trabajan mucho sobre la calidad periodística y la problemática. Pero creo que hoy en día los resultados nos dicen que también tenemos que avanzar en entrar en esta reflexión que nos propone Vanessa sobre los estereotipos, sobre las creencias y buscar indicadores claros al respecto, ¿no? Indicadores que muestren desde los medios si están tocando, si están asumiendo o no determinado estereotipo, si lo están reforzando o no, si está apareciendo en el discurso del conductor, del presentador o del tratamiento mismo de la noticia. Creo que eso es algo que podemos avanzar en trabajar y necesariamente ayudar a los ciudadanos, a los que nos menciona Miriam, que hoy día tienen una opinión sobre cómo aparece la violencia en los medios, a distinguir la problemática de la violencia que se da en la sociedad del cómo los medios representan esa violencia. ¿Por qué es importante? Porque a veces esa representación se convierte en un problema más. Y entonces no hay que indignarse solo sobre los casos de feminicidio en la sociedad, sino cómo los medios también tocan y representan eso que puede terminar agrandando el problema. Esta mesa pretende brindar reflexiones sobre la comunicación con enfoque de género, desde iniciativas de colectivos de género para el diálogo con la ciudadanía. Son experiencias, son acciones que se hacen un poco para ver qué otras cosas, además de los medios, además de lo que nos ofrecen los medios de comunicación, se puede encontrar. Bueno, yo creo que en el momento actual estamos, bueno, como las ponentes lo han dicho ya, tratando de usar un marco legal que va encaminado hacia dos caminos, ¿no? Dos metas, la prevención y la sanción, ¿no? La sanción, ya sabemos, contra los agresores, y la prevención sería todo lo que se va gestando, digamos, para no llegar pues a la violencia, evitar la discriminación, etcétera. Y dentro de eso, el rol de los medios de comunicación es importantísimo, ¿no? Porque lo que se hace es como repetir un mensaje de prejuicios, un mensaje de estereotipos, y se va perdiendo la guerra cultural, ¿no? Porque en el país hemos logrado, mal que bien, determinadas normas, sobre todo de sanciones, tenemos algunos presupuestos de atención a las víctimas, pero ya se llega tarde pues cuando la persona ha sido agredida, ¿no? Tenemos que actuar desde temprano. Sin embargo, nos falta avances desde la escuela, por ejemplo, desde los medios de comunicación, etcétera, porque ustedes saben que a través del lenguaje es como se comunican las cosas, ¿no? Y el lenguaje nos llega a partir de los discursos que se nos da de cómo ser hombres y mujeres en la familia, cómo ser hombres y mujeres en la escuela, en las iglesias, los mensajes que nos da el mismo Estado a partir de las leyes. Entonces son diversas vías en que se va comunicando, digamos, de manera ideológica que ser hombre y que ser mujer, y es ahí donde se siguen reforzando estereotipos, ¿no? Entonces, el cambio cultural es posible, pero lleva años para poderlo hacer,
¿no? No es, digamos, inmediato como una sanción penal. Y no vamos a estar solamente esperanzándonos en que la sanción penal dé cuenta de todos los agresores, pues, porque tenemos que convivir en una ciudad que somos 50% hombres y 50% mujeres, y el castigo no es el camino. El acento está más puesto en la violencia de género y sus víctimas, y muy poquito en el tema de evitar el sexismo en el lenguaje, en la comunicación, ¿no? Entonces yo siento que hay a nivel general un déficit de los colectivos que están muy focalizados en el tema de la denuncia contra el agresor. Pero yo no veo marchas o campañas que estén, enfocando los medios de comunicación como empresas, programas que se están dando, porque eso es como más difuso, ¿no? O sea, uno ve, digamos, un caso de agresión y tienes al agresor identificado en una persona, lo puedes llevar a la cárcel, etcétera. Ese camino es más fácil, pero el camino más difuso, que es el de primero detectar los mensajes que vienen, por ejemplo, ¿no? Por medios de comunicación, y luego cómo enfrentar, digamos, a una empresa que está difundiendo estos mensajes sexistas, etcétera, eso no se conoce muy bien, ¿no? Entonces yo quería dar algunas pistas en base a mi experiencia ya como consultora, de qué cosas se podría, digamos, en qué cosas se debería incidir, ¿no? Porque al final de cuentas, esto es una batalla cultural. Lo que veo es que, por ejemplo, tendrían que estarse afinando mucho más los códigos de ética, ¿no? Yo me quedé, digamos, muy impresionada cuando revisé el código de ética de los medios de comunicación en Gran Bretaña, que detalla, ¿no? Precisa muy exactamente cuáles son las acciones que los medios deben seguir, por ejemplo, en los casos de violencia de género y en determinadas cosas. Es mucho más preciso que, digamos, el código de ética aquí. Luego, el tema de la autorregulación. Me parece que el tema de la autorregulación acá es muy flojo, ¿no? O sea, no nos juntamos aquí para autorregularnos y tomarnos una taza de café. Me parece que tiene que insertarse indicadores que puedan medir, por ejemplo, la representación de género en los productos televisivos, ¿no? Y con indicadores uno podría decir, bueno, ¿cuántas veces presenté, por ejemplo, a una mujer con discapacidad? ¿Cuántas veces salió una persona con una orientación sexual distinta? ¿Cuántas veces fue protagonista? ¿Cuántas veces de repente me pasé de la raya en el código de ética? ¿Cuántas veces, di cuánto tiempo a las mujeres, por ejemplo, en los noticieros, dándoles un rol de protagonistas de la noticia que no fuera víctimas, ¿no? Entonces, hay temas así que se pueden contabilizar y sobre eso autorregular. Luego, otro tema, el de la libertad de expresión. Siempre hay una defensa de los medios diciendo, bueno, yo proyecto, por ejemplo, un programa racista, pero tengo libertad de expresión, o sea, nadie me puede, digamos, callar, ¿no? Esto tiene su límite. Hay sentencias ya, por ejemplo, en la Corte norteamericana, en que la libertad de expresión, esa defensa de la libertad de expresión se debilita cuando el mensaje ha sido usado con fines comerciales, ¿no? Entonces ya el hecho que, por ejemplo, yo me sirva de un programa cómico en que hay burlas racistas, etcétera, y que comercializo y gracias a eso vendo, gracias a que muestro racismo y me burlo de una persona de otro color, ya ese tema, digamos, el lucro me resta a mí el argumentar a favor de la libertad de expresión. Otro tema a tomar en cuenta, que me lo han dicho mucho en el interior del país, es el centralismo, ¿no? El centralismo, o sea, no pensar las cosas en el aire, o sea, pensemos en un país situado, ¿no? Que el contexto, o sea, ¿a quién le interesa ver en provincias los crímenes que están sucediendo en un barrio de Lima, ¿no? Hay que un poco remediar toda esa situación de centralismo terrible que hay en los medios. Y finalmente, me parece que es un punto muy importante, que es lo que se llama en inglés el media literacy, ¿no? Que viene a ser la educación en medios. O sea, esta es una política que se ha dado ya desde los años 90 en varios países, en Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y es la educación desde el colegio de las audiencias, ¿no? Entonces las audiencias están ya educadas desde niños a no recibir o rechazar cierto tipo de mensajes que van a redundar en estereotipos, en prejuicios, y a calificar, digamos, la buena calidad, ser exigentes en el paladar,
¿no? Han habido educaciones, me acuerdo en el pasado, que se nos enseñaba pues a tejer ropones a las que éramos mujeres en el colegio, ¿no? Entonces, hay un tipo de educación así para la vida que se tendría que dar en Perú. Una educación de qué cosa estamos consumiendo en los medios es indispensable. Soy Stephanie Molina, soy estudiante de la Escuela de Periodismo de aquí de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y les voy a comentar un poco sobre mi experiencia creando un programa radial que, bueno, surgió desde la necesidad de hablar de estos temas en un contexto donde la universidad, como ya lo habían mencionado, es un espacio de relaciones. Si bien hablamos de la prensa, del Estado y de diferentes actores, la universidad también es un espacio donde puede ocurrir violencia de género, donde ocurren desigualdades, donde efectivamente hay casos de acoso. Y en ese contexto nosotros decíamos, ¿qué hacemos como escuela? ¿Qué hacemos como compañeras? Porque surgió de una propuesta entre dos chicas, ¿no?, de la universidad, y pues surgió Manifiesto Femenino. En la universidad nos enseñan a tener una mirada crítica, ¿sí? Por eso ocurre el observatorio, por eso hay este tipo de ponencias, hablamos sobre este tipo de situaciones, pero ¿qué hacemos como escuela? ¿Qué hacemos como estudiantes? No solo basta venir a una ponencia y hablar, sí, esto pasa en los medios, sino nosotros como en proceso de formación, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo nuestros productos periodísticos en la universidad? Y teníamos una herramienta que es la radio, aquí en La Ruiz, y decíamos, ¿por qué no creamos un podcast que se pueda escuchar ahora que los podcasts son muy famosos en las redes y con contenido sobre temas de género, pero con perspectiva de enfoque de género? Y así surgió Manifiesto Femenino, con la necesidad de hacer visibles estas problemáticas, algunas más visibles y otras no tan visibles, ¿no? De la violencia de género, de la desigualdad, y tocamos temas que son cruciales para poder analizar, ¿no? Cada semana salía un programa nuevo y cada semana hacíamos encuestas tipo ¿qué piensas de la violencia sexual? ¿Qué son los derechos reproductivos? ¿Qué es lo que se te viene a la mente si hablas de acoso? Entonces, eso nos marcaba a nosotros medir qué es lo que sabe la universidad, qué es lo que saben los estudiantes universitarios sobre este tema y qué información necesita. Bueno, tenemos 3 objetivos específicos. Uno era dar información útil, o sea, que tú puedas escuchar el programa y digas, ok, hay esta ley, porque mencionábamos leyes, hay este mecanismo de defensa, porque también mencionábamos mecanismos, y qué dicen las organizaciones, porque también dábamos como ciertas definiciones de muchas organizaciones que avalan la denuncia de diferentes tipos de violencia. Y otro tipo de objetivo era poner, como les mencionaba, el tema de la violencia de género, y otro es generar contenido periodístico con enfoque de género, que creo que es importante ya formarlo desde la escuela, no llegar a los medios y decir, bueno, como propuesta personal pues voy a educarme sobre estos temas. Creo que la formación desde lo más antes posible es bienvenida, ¿no? Y aquí les presento los temas que hemos tocado. En total se ha creado 8 podcasts. El primer programa hablaba sobre qué es el feminismo, así como porque hay muchos tabús también sobre estos temas, ¿no? Y había respuestas, a pesar de que estamos en un contexto universitario y como les mencionaba, hay ponencias, hay análisis, hay crítica, etcétera, pero las respuestas han sido bien interesantes. Que la mujer pueda lograr entrar más al ámbito laboral y también el ámbito político. Movimiento el cual busca la igualdad entre mujeres y varones. La ideología que tienen ciertas mujeres hacia una situación marcada sobre los hombres, una concepción que tienen. No sé qué es en teoría, pero podría decir que busca la igualdad. Una obsesión de las mujeres por defender sus derechos, desde una medida extrema, por exigir sus derechos. Busca que las mujeres se incluyan en el ámbito social, el trabajo, o sea, buscar la igualdad de género. Una forma en que la mujer tiene para reivindicarse a lo largo de la historia. El feminismo es algo, digamos, que las mujeres tienen un control social sobre los varones. Control social, obsesión, igual a machismo, feminismo igual a machismo. En realidad,
si se habla sobre estos temas en la universidad, si tenemos docentes sobre estos temas, si hay este tipo de ponencias, también hay este tipo de respuestas. Y por eso la necesidad de nosotros como estudiantes también crear, no solamente que salga de los docentes, que no solamente salga de los especialistas, ¿no?, como conocedores del tema, sino también como estudiantes. Y creo que fue un proceso bien interesante la idea de ir en cualquier momento, agarrar la grabadora y en cualquier momento de la universidad cogerlos y decir, oye, ¿qué sabes de feminismo? Y lo primero que se te venga a la mente, menciona, porque toda respuesta es válida, y estas respuestas son tal cual las han venido dando a lo largo de todo un ciclo que hemos venido realizando, ¿no? Nosotros también como estudiantes tenemos dudas, y para eso, para un segundo bloque, hemos presentado un bloque de especialización, que significa hacer entrevistas a personas especializadas en estos temas. Y curiosamente también hemos tenido como un poco de bloques en este proceso, porque ha habido muchas personas que hemos querido entrevistar y muchas se han negado, porque uno, eres estudiante de periodismo, o sea, no tienes renombre para hablar de estos temas. Y es sorprendente, ¿no? O sea, este tipo de baches que vas teniendo al tener que tener la necesidad de sacar un producto periodístico, uno, la parte académica, la parte de los estudiantes, y la otra parte cuando tú necesitas una voz especializada. Entonces, creo que son dos miradas también para hablar del tema. Si pudiera poner más audios, también hay muchas respuestas, pero creo que ya nos da idea del tipo, de la necesidad. Cada encuesta que hemos hecho ha ido validando constantemente, semana a semana, la propuesta temática que hemos hecho en Manifiesto Femenino. Antes yo no había hecho radio, nunca en mi vida, y pues comenzamos a descubrir esta herramienta para dar mensajes por los podcasts, pero creo que los logros fueron mayores. El aprendizaje colectivo, el aprendizaje no solamente nosotras como que lo sabemos todo, creo que no, eso fue muy importante. Y el enfoque de género en informaciones como tal, que surjan, y creo que hay que seguir promoviéndolos y hay que seguir consumiéndolos también. La comunicación con enfoque de género. Vamos a pasar prácticamente de la teoría del feminismo, porque hablar de enfoque de género, igualdad de género, básicamente pues es uno de los principios, los pilares del feminismo, ¿no? Entonces vamos a pasar de la teoría a los medios. Justamente el enfoque de género es una respuesta a la desigualdad que existe en la sociedad. Hombres y mujeres no vivimos en las mismas condiciones, y eso lo vemos a diario, ¿no? Desde las escuelas, por ejemplo, que las niñas no acceden o no tienen la misma oportunidad de acceder a la educación, como es el caso de los niños, ¿no?, los hombres. Los medios, los noticieros siempre hacen un tratamiento discriminado entre hombres y mujeres. Muchas veces nos vamos a encontrar con titulares que apelan mucho a, de alguna manera, sentir lástima, pena por el feminicida, por el asesino, ¿no? Y muchas veces también responsabiliza a las mujeres. Por ejemplo, cuando hay violaciones a menores, ¿no? ¿Dónde estaba la mamá? Es la primera pregunta que surge, ¿no? Nunca nos preguntamos, y el papá, ¿dónde estaba también, ¿no? O de repente, ¿en qué condiciones vivía esta pequeña para que haya podido suscitarse este hecho, ¿no? E incluso en algunas noticias, cuando el feminicida o el agresor es bastante joven y tiene que ir a prisión, se apela mucho al sentimiento, ¿no? Uy, tan joven y va a perder la oportunidad de continuar con su vida, ¿no? O sea, de alguna manera nos hacen sentir lástima por los hombres, pero no tenemos esa misma empatía con las mujeres. Y más feminicidios o más casos de violencia resultamos ser más bien una cifra más, ¿no? O sea, ya hay mucha indolencia de parte de la sociedad por este tipo de casos. ¿Cuál es el contexto político que existe? ¿Por qué debemos aplicar igualdad de género? En el Perú, básicamente, uno de los primeros documentos es el Tribunal Constitucional, que emite una sentencia que de alguna manera obliga a todas las instancias del Estado a aplicar pues la igualdad de género. Y lo segundo que voy a mencionar es un logro para nosotras como Madres en Acción, defensoras del enfoque de género en la educación, que es pues el fallo de la Corte Suprema a favor del enfoque de género dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. Y pues lo último, que también sale casi a la par con el fallo de la Corte, es la Política Nacional de Igualdad de Género. No solo es una cuestión del feminismo, ¿no? No es solo una cuestión de las mujeres y que ahora han despertado y su lucha, no, es una cuestión de derechos, de poder equiparar oportunidades, derechos, voy a decirlo nuevamente, entre hombres y mujeres. Ahora sí.
Como Madres en Acción, y bueno, voy a contextualizar un poquito. Nosotras surgimos como respuesta a la demanda que interponen en contra del Ministerio de Educación el colectivo Padres en Acción. Eso fue, el colectivo Padres en Acción interpone la demanda en el 2017 aproximadamente, y nosotras el año pasado, en el 2018, venimos haciendo una serie de acciones para poder pues defender el enfoque de género, ¿no? Básicamente somos algo así, se podría decir como ciberactivistas, ¿no? Surgimos en las redes sociales, en la internet. Qué importante este medio de comunicación, poder aprovecharlo, y cómo es que desde el espacio virtual salimos a las calles, ¿no? Ahora las convocatorias ya no son necesariamente con volantes o afiches en las calles, ¿no? Ahora creas un evento en Facebook y ya a nivel nacional se enteraron todos. Entonces, qué importancia de poder aprovechar la tecnología, estas nuevas herramientas de comunicación, sobre todo y principalmente las redes sociales. Aprovechamos mucho las redes sociales y usamos recursos mediáticos de alto alcance, ¿no? Como memes, por ejemplo, como tendencias, ¿no? Porque es válido, pues hay que hablar ahora el lenguaje del usuario de ahora, ¿no? De la actualidad. Entonces, nuestro mensaje va a llegar así mucho más potentemente. Es necesario hablar con enfoque de género, pero también es necesario hablar sobre el enfoque de género, sobre la igualdad de género. Porque si eso principalmente no se entiende, entonces usar, digamos, un lenguaje inclusivo muchas veces al día de hoy resulta muy doloroso, ¿no? Es un dolor de cabeza para muchas personas. ¿Pero por qué la X? ¿Por qué la E? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el mundo va cambiando y es una necesidad de poder adaptarnos también a las exigencias que tienen distintas personas, ¿no? Respecto a cómo se sienten identificadas o cómo les gustaría que les llamen. Bien, entonces, siguiendo con los retos, teníamos que informar sobre la igualdad de género, desmitificar, desarticular la desinformación y también evidenciar a los antiderechos, ¿no? Ese era uno de los retos más grandes que teníamos como colectivo. Esto más o menos complementa lo que les decía al inicio. La igualdad de género no solamente es una política nacional ahora, sino que también responde pues, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es el 5º objetivo de desarrollo sostenible, entonces es necesario implementarlo. O sea, no es una cuestión del país o de Latinoamérica, no es una cuestión mundial, es universal. Siguiente. Además que nuestra Constitución política, la actual, dice en su artículo 55 que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Qué quiere decir? Que si el Perú firma o suscribe algún tratado internacional, como por ejemplo la CEDAW, ¿no? Que es la Convención de Derechos para la Niña y la Mujer, entonces ese tratado automáticamente pasa a ser derecho nacional, o sea, es constitucional. Entonces no solamente estamos hablando de una imposición, como suelen decir los antiderechos, del gobierno al país, no, es una cuestión de derechos. Bien, siguiendo con la experiencia de nosotras como Madres en Acción, mostramos las consecuencias no solo de una educación sin enfoque de género en la práctica, porque sí, pues está el currículo y no de ahora, de hace muchos años, sin embargo vemos que en las escuelas se sigue educando sin igualdad de género, ¿no? O sea, se sigue haciendo una discriminación entre niños y niñas. El patio de juegos, por ejemplo, es mayormente ocupado por los niños que están jugando al fútbol, ¿no? Y las niñas en un rincón con alguna pelota, alguna saltasoga, ¿no? O sea, de todas maneras, aún es persistente las desigualdades, el machismo incluso. El otro día mi hijo me contaba que tuvo un pequeño intercambio con una de sus compañeras y el profesor le dijo que los hombres no debían de responderle a las mujeres porque eso es de maricones, ¿no? Entonces, seguimos viendo cómo todavía el día de hoy docentes siguen reproduciendo este tipo de falacias, ¿no? Aparte de que no solamente es discriminador con él o con las mujeres, sino también está, pues, de alguna forma, el trasfondo es totalmente homofóbico, ¿no? O sea, ahí todavía hay mucho que trabajar dentro de las escuelas. Y algo que también mencionaba Stephanie es que lo importante de poder formar con enfoque de género, ¿no? ¿Qué mejor desde las escuelas? Porque así eres una persona adulta, ¿no? Que va a ejercer su profesión o va a estudiar alguna carrera y ya más o menos tienes esa formación, ¿no? Ya más o menos tienes esa construcción de igualdad. Entonces no es que llegas a tu etapa de adultez y hay que deconstruirte nuevamente y de otra vez hay que empezar de cero, ¿no? Y decirte, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos igualdad de derechos, esto es de tal manera, etcétera, ¿no? Sino, ¿qué mejor que empezar, como decía Stephanie, desde lo más temprano, ¿no? Entonces, por eso es que nosotras pues apelábamos mucho al enfoque de género en la educación básica, ¿no?
Bien, dejamos de hablar de asesinatos, de infidelidad y otros motivos que ponen, por ejemplo, la policía para justificar los crímenes y empezamos a hablar de violencia de género, de violencia contra las mujeres, de feminicidios, ¿no? A llamar a estas situaciones por su nombre, ¿no? Que tienen un origen de desigualdad, de machismo, o sea, es posesión, ¿no? Es ese sentido de tú eres mía, ¿no? Y yo hago con tu vida lo que yo deseo, lo que me plazca. Eso empezamos a cambiar esa mirada también, a corregir titulares, a hablar de la importancia de poder aplicar una igualdad de género, ¿no? O sea, más o menos mostrar las consecuencias de lo que viene pasando si seguimos criando en desigualdad, si seguimos permitiendo que el machismo siga avanzando y se siga perpetuando. Ese es un ejemplo claro, ¿no? De la cantidad de feminicidios que bueno, hasta esa fecha, que era agosto, ya contábamos con 107, a la actualidad creo que ya superamos los 140. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo hablábamos de feminicidios, no asesinatos de mujeres, no, feminicidios, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos mata o se nos agrede por nuestra condición de mujer, porque no se nos cree persona, se nos cree objeto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, otra parte importante de este camino es que visibilizábamos a las mujeres y sus logros. Las voleibolistas peruanas cuando hicieron su intervención, a nuestras atletas, ¿no? Etcétera. Es importante visibilizar, no solamente desde los medios de comunicación, desde la prensa, sino también nosotros como sociedad, ¿no? Como parte de esa sociedad es importante visibilizar los logros de las mujeres para poder equiparar un poquito, ¿no? Porque siempre conocemos qué hacen los hombres, pero no sabemos qué hacen las mujeres que estaban al costado, ¿no? O sea, no diré detrás, sino al costado de estos hombres. Entonces es importante también hablar de ellas. Y bueno, mostrábamos también las situaciones y las consecuencias negativas para hombres y mujeres de lo que implica seguir educando en desigualdad. Muchas veces, por ejemplo, les decimos a los niños, no llores, ¿no? No seas niñita o pareces una nenita. Entonces esas frases nos enseñan de alguna manera a rechazar la feminidad, ¿no? A rechazar lo femenino, a decir que ser mujer o parecer mujer es malo. Aparte de todo ello, pues hablar de la igualdad de género, como les mencionaba, ¿no? Que no solamente se trata de igualdad de oportunidades y derechos, porque sí, pues tenemos igualdad de oportunidades y derechos, pero ¿por qué nos siguen quemando? ¿Por qué nos siguen matando? Porque todavía se nos sigue objetivizando, ¿no? Todavía se sigue creyendo que somos objetos y no personas. Siguiente, por favor. Bien, y mostrábamos, evidenciábamos los reales propósitos de los antiderechos, ¿no? Con la demanda, por ejemplo, que en realidad lo que buscaban era seguir perpetuando la desigualdad. Siguiente, por favor. Las mentiras que exponían en los medios de comunicación también, tienen sus videos colgados en las redes sociales, ¿no? Ellos de alguna forma manipulaban, maquillaban material para decir que era del Ministerio de Educación y era falso, ¿no? Y también evidenciar pues sus lazos con la corrupción, ya sabemos, de la mafia fujimorista, y muy ligados a estos grupos, ¿no? También como de alguna manera defendían a Inostroza, ¿no? Y también a la gente ligada a este tema de los cuellos blancos. Aparte de ellos muchas veces su mensaje era, pues no, con mis hijos no te metas, y sin embargo muchos pastores o congregantes de sus iglesias violaban, ejercían, ¿no? Este tipo de abuso contra sus propias hijas. Y bueno, pues también los ataques que hemos podido nosotras sufrir como parte del colectivo. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? El uso de los recursos de mayor alcance, muchas veces los memes, por ejemplo, ¿no? Porque sí, pues hay que hablar el lenguaje que se usa actualmente para poder llegar a las personas. Como les dije al inicio, es sumamente importante comunicar del y con enfoque de género, ¿no? O sea, hay que hablar de enfoque de género y también hay que comunicarnos con enfoque de género, usar un lenguaje inclusivo, hablar de las mujeres, mencionar no asesinatos, no, o sea, es un feminicidio, ¿no? ¿Y por qué? Entonces también por eso les decía, es importante hablar de las desigualdades, del enfoque, para que la gente también pudiera entender por qué le llamamos feminicidio y no solo homicidio, ¿no? Y entre otros abusos u otras violencias que podamos vivir.